Al escuchar el último canto, me hizo recordar el estudio que tenemos todos los martes los varones, que es Marcos. Y en este canto hubo una complicación con los discípulos cuando precisamente ellos se enfrentaron a una tormenta y tuvieron que despertar al Señor Jesucristo para que no murieran. Y el Señor Jesucristo se levanta y calma todo, dice que se pone el mar como una bonanza. Y también hemos cantado sobrenatural, y en lo sobrenatural también vemos el poder de Dios cuando transforma vidas. Y esas vidas van a ser transformadas cuando nosotros escuchemos y obedezcamos. Pero más que escuchar y obedecer es tener esa relación con Dios. Hoy tomé estos textos que están en la palabra de Dios y hasta David lo leyó 2 veces, que dice en Juan 17, del 1 al 3, y sobre todo es la oración del Señor Jesucristo, primeramente para ellos dos, para que ellos sean glorificados. También es para su propia glorificación, puesto que Él iba a obedecer al Padre. También su otra oración es por la protección de sus discípulos, de los creyentes, por la santificación de los nuevos y de sus discípulos que también deberían de caminar con Dios. Sobre todo por la unidad de nosotros, los creyentes. Y la última oración es por la glorificación final de los creyentes. En esencia es una intervención para que nosotros formemos esta iglesia, esta unidad en la cual nosotros debemos de reunirnos, primeramente para conocernos y también para animarnos a seguir en el conocimiento de Dios. Empieza el Señor Jesucristo. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. El Señor Jesucristo todavía no había sido glorificado. El Señor Jesucristo estaba ahorita en un proceso todavía de seguir con estas 12 personas para llegar a la culminación de su gloria, que es su sacrificio y es su muerte. Pero aquí hay una palabra muy especial. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todo lo que les diste. Hermanos, nosotros tenemos esa continuidad de buscar la vida eterna o ya sabemos que la tenemos. Dios siempre se glorificó con una nación, con un pueblo, con una persona que Él llamó en la tierra de Ur, que se llama Abraham. Y en Abraham vienen todas las promesas para que esa nación confiara y creyeran en Dios. Y Dios lo sostuvo por mucho tiempo. Pero ¿por qué siempre nosotros tendemos a fallarle a Dios? ¿Cuáles son lo que nosotros hacemos para no obedecer a Dios? Dice en el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué este pueblo, por qué esta nación siguen esperando al Mesías? ¿Por qué este pueblo y esta nación todavía no le creen a Jehová? Si ellos tienen el mejor conocimiento que nosotros. Y en una lectura que tenemos y que vamos a leer en esta mañana, dice en Jeremías 9, 23, y dice su palabra: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas.
Esta es una situación en la cual nosotros caemos como seres humanos, porque el que es sabio se quiere alejar de Dios y muchos se han alejado de Dios. Y aunque muchos han reconocido que no hay otro creador que Dios, aún por su capacidad, por su preparación, lo niegan. Yo en esta semana tuve una plática con un joven que tiene cáncer y él, gracias a Dios, ya pasó esa etapa. Yo cuando le hice esa pregunta, oiga, ¿y por qué usted ya está saliendo del problema? Lo primero que me dijo es, gracias a mis padres, porque ellos pusieron el dinero, gracias a que yo pude llegar a tiempo, y como he tenido pláticas con él, digo, ¿sabe qué? Es gracias a Dios, porque le puso las cosas adecuadas. Es un joven que está estudiando, sabe ingeniería y muchas cosas, y él se siente sabio, pero porque nunca ha conocido a Dios. Pero ya por lo menos ya hay una inquietud en él. Porque yo le hice una pregunta, oiga, si usted cree en la teoría de Darwin, ¿cómo es posible que de un hombre estemos todos? Para que haya hombre y mujer debemos de ser dos. Y se quedó así pensado, dice, oiga, bueno, es de que si nosotros nos vamos a la lógica, y sobre todo, de esos dos, ¿en dónde está la demás creación? ¿En dónde están las aves? ¿En dónde están los peces? Si nada más dicen que de una célula fue la creación. Después, pensando en lo que tuvimos este martes en el estudio, el hermano que compartió dijo que si tuviéramos la fe de un grano de mostaza, seríamos como ese árbol que anida aves. Fíjense, de un grano de mostaza, aves pueden vivir en ese grano de mostaza. Pero a mí no me gusta quedarme quieto, porque Él nos dio medidas de lo que es la vida. Y le pedí que me diera esas medidas, pero no me las pudo dar, o se le olvidó. Pero Él nos dijo cuánto mide un esperma y cuánto mide un óvulo. Porque de eso es la vida. De eso nosotros estamos aquí. De un óvulo y de un esperma. Y yo viendo la palabra de Dios, que nos formó a nosotros, primero al hombre y después por medio del hombre y la mujer. Y empezamos a crecer como humanidad. Pero en Isaías veo que Dios dice que qué Dios podríamos hacer en nuestra mente. Si Dios con 3 dedos tiene la tierra. Todas las aguas del globo terráqueo descansan en la palma de su mano. Y lo que a mí más me impacta es que toda la Vía Láctea es su ejército y que cada una la conoce por su nombre porque tal es su poder. Y yo viendo lo que es las medidas que da de un óvulo y un esperma y de ver que hay un sol mucho mayor que el que tenemos y que yo haga de menos a mi Padre, a mi Dios, que me buscó y que me rescató y que se preocupa por mí. Y se preocupa por mí porque yo, siendo un vil pecador, da su vida por mí. ¿Para qué? Para que en donde Él esté, también yo esté. Y fíjense, todo el que es sabio se alaba, porque sabe que lo tiene todo. Pero le falta algo también por saber. Dice en la segunda, dice, ni el valiente se alabe, ni el valiente se alabe ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Qué entendemos por un valiente?
Yo me puse a pensar en los reyes valientes. ¿Qué rey fue valiente? David. David que restableció el reino, David que hizo muchas cosas. Y él quiso construirle casa a Dios. Y Dios le dijo que no, porque sus manos estaban manchadas por sangre. Nosotros en verdad tenemos esa valentía, pero no la valentía de destrucción, no la valentía de separación, sino la valentía de llevar su palabra. La valentía de ir a la sierra, la valentía de ir con mi vecino. Más que nada, la valentía de pedir perdón a mi esposa cuando la ofenda. La valentía de pedirle perdón a mis hijos cuando no hago lo correcto. La valentía de ir a consolar a personas que tienen necesidad. Hay muchos matrimonios destruyéndose. Y lo más drástico es, ni el rico se alaba en su riqueza. ¿Cuánto dinero puedes tener para comprar tu salvación? ¿Cuánto dinero necesitas para estar con Dios? Es lo que dice, sigue en el siguiente versículo. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Tú haces misericordia cuando te ofenden? ¿Tú regalas algo que no merece a esa persona? Sobre todo tu enemigo. Cuando tienes un enemigo, ¿qué le haces a tu enemigo? ¿Lo maldices o lo bendices? ¿Lo proteges o quieres que Dios se lo lleve? ¿Quién hace justicia en la tierra? ¿El hombre? Si confiamos en la justicia del hombre, ¿cómo están ahorita nuestras leyes? ¿Cómo está nuestro país? En tu vida, ¿haces justicia? Lo que has echado a perder, lo estás solucionando con el consejo de Dios? Sobre todo, ¿lo quieres tú hacer? ¿Lo quiere hacer el hombre? Es lo que Dios quiere, que seamos justos, que le obedezcamos, que no dependamos ni de nuestro valor, ni de nuestra riqueza, ni de nuestro conocimiento, sino que dependamos más de Dios que de nosotros mismos. 25 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que castigaré a todo circuncisado y a incircunciso. Un circuncidado era el pueblo de Dios, un incircunciso era todos los que no han tenido esa protección y esa relación con Dios. ¿Cuántas naciones habían en ese tiempo? Habían demasiadas. El jebuseo, el cananeo. Sobre todo, aquí había una advertencia porque ellos iban a ir a Babilonia, cautivos, por su desobediencia. (26) A Egipto y a Judá y a Edom y a los hijos de Amón y de Moab, a todos los arrinconados en el postrer rincón, los que moran en el desierto, porque todas las naciones son incircuncisas. Toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. ¿Por qué nosotros siempre tenemos un corazón de piedra y no de carne? ¿Por qué nosotros, viendo lo que está pasando, no hacemos nuestro trabajo? Nuestro trabajo nada más es obedecer a Dios. Y eso es lo que Dios nos pide. Y lo que Dios nos pide, ¿qué es? Tenemos una gran comisión, ir y hacer discípulos. Yo reconozco
que muchas veces, es más, 43 años nunca he sido discípulo de mi matrimonio. Y los problemas que hemos tenido en casa es por no ser un líder para discipular a mi esposa. Ahora que el líder está empezando a leer la Biblia, a orar y a pedir por todas las peticiones que le están llegando, ya nuestra relación es mejor, porque ya estamos empezando a hablar el idioma de Dios, el idioma que Dios nos da de unidad, de amor y sobre todo, el amor yo no lo doy porque yo no lo sé dar. Es algo que me falta y a todo varón nos falta eso, porque por eso Dios lo dice. El Señor Jesucristo lo recalcó mucho. Mujeres, sujétense a sus maridos. Pero también dice, maridos, amen a sus esposas. Y yo en todas las prácticas que hemos tenido es cuando el hombre habla con su voz de trueno, toda esa armonía, todo eso agradable, se va. Las mujeres son tan amorosas que hasta buscan a personas cómo servirles. Porque eso lo tienen ellas y a nosotros nos falta amar. Cuando nosotros no tenemos el conocimiento de Dios, siempre vamos a actuar a la ligera. Por no tener un conocimiento, por no tener una relación. El Señor Jesucristo, así como le has dado potestad para dar vida eterna, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero a veces no lo entendemos porque nos hace falta algo muy principal en la vida, y eso es lo que el Señor Jesucristo nos dejó antes de irse. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Hermanos, si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, nunca vamos a entender los caminos de Dios. Y siempre vamos a actuar a lo que hemos crecido, a lo que el mundo nos da, a lo que estamos siempre llenos. Si prendemos la tele vemos problemas. Si vemos anuncios que ya han quitado muchos, que es de tomar, de fumar. Pero aún hay algunos que son de vanidad. Así como te vistes te verán. Y a veces no es lo correcto. Mi suegro siempre decía, porque él siempre tenía dinero, y si ustedes lo veían, no le daban valor por él. Pero ¿qué de un joven que anda trajeado, con buenos relojes? Dice, ese voltearlo, no le vas a sacar ni un peso. Mas en cambio ellos siempre andaban, por lo menos en ese tiempo, unos 10,000, 15,000 pesos, que era buen dinero. Y eso es lo que a veces nos meten en la cabeza. El dinero es el que te va a abrir puertas. Pero ese dinero no te va a llevar a Dios. Al contrario, ese dinero, todas esas cosas que leímos en Jeremías, ese te está impidiendo tener una relación y un encuentro con Dios. Dice el versículo 8, y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. ¿Cómo sabes que estás en pecado? ¿Cómo sabes de la justicia de Dios? ¿Y cómo sabes de ese juicio que se va a hacer? Bueno, del pecado por cuanto no creen en mí. Muchas veces decimos, creo en Dios, soy cristiano, pero ¿qué tal de la vida que tenemos? ¿En verdad Dios nos ha transformado? ¿En verdad estamos siguiendo lo que Dios nos pide que hagamos? ¿En verdad pueden decir, en verdad Él es cristiano? ¿O se burlan de nosotros?
o en verdad no quieren saber de nada de Dios por culpa de mi actitud. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Recuerdan que el Señor Jesucristo tomó 12 discípulos? Y uno era el que siempre quería ir convencido. Y él también quería ser convencido de que en verdad Dios había resucitado. Y él dijo, si yo no meto su mano, mi dedo y mi mano, no creeré que en verdad el Señor Jesucristo es resucitado. Y cuando el Señor Jesucristo se presentó a él, dijo, ven Tomás, mete tu dedo, mete tu mano, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que sin verme creen y me siguen. Yo soy de esas personas. No he visto al Señor Jesucristo, pero le sigo. Y le sigo por una convicción de que Él es fiel y Él es justo. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y por eso cuando leemos lo que dice en Santiago, crees en Dios, bien haces. Los demonios creen y tiemblan. Y era lo que estábamos platicando hoy en la mesa. ¿Crees en Dios? ¿Tiemblas? ¿O ya tu corazón, tu mente, tu ojo ya no siente nada? Porque estás seguro que vas a ir al cielo. Porque estás seguro que eres hijo de Dios. Esas son las palabras que Dios nos da para que nosotros en verdad confirmemos si estamos caminando correctamente o seguimos fallando. Todos somos pecadores y no vamos a dejar de ser pecadores hasta que estemos en su presencia, porque Dios promete que ahí va a terminar la obra. Pero ¿qué estamos haciendo para perfeccionar la obra que ya empezó en nosotros? Dios es sobrenatural. El hombre no es sobrenatural. Este jueves que tuvimos oración, alguien compartió, y es una verdad. En el Salmo 19 dice la palabra de Dios que los cielos cuentan la gloria de Dios y que cada día Dios te regala algo diferente. Y a mí me hizo pensar hace 60 años, cuando yo veía al Popocatépetl y en las fechas de diciembre todo estaba blanco hasta las faldas. En la actualidad hemos visto esa cantidad de nieve. Y también me hizo pensar que cuando murió mi cuñado, el hermano mayor de mi esposa, yo lo pude ver ese día. Son regalos que Dios nos da, pero nosotros no los disfrutamos porque estamos corriendo, porque necesitamos dinero para las tarjetas, para el teléfono, para el internet. Nos estamos esclavizando a todo menos a Dios. ¿Para qué sirve tu teléfono, hermano? ¿Para contaminar tu mente o para que te dé riquezas en el conocimiento? Satanás ya es juzgado y lo dice Apocalipsis. Y en esta semana yo a 2 personas que tienen dinero, que dependen de su dinero, yo les compartí de la palabra de Dios porque ya no es la primera vez. Uno por primera vez y el otro por segunda vez. Y cuando yo le leí Apocalipsis, que serán abiertos los libros, no dijo nada. Pero cuando le dije que será abierto el libro de la vida, él me respondió muy preocupado, que no se abra ese libro nunca. Vean, sin conocer a Dios, sin tener una relación con Dios, él tuvo un temor, que no se abra ese libro. Porque yo sé que no soy inscrito. Me dicen, y todas esas personas me dicen, soy católico, pero no tengo una relación con Dios. Soy católico porque voy a misa. Nosotros estamos casi iguales. Somos cristianos porque Dios ya me dio vida eterna.
Somos cristianos porque ya hice una oración. Pero ¿qué tanto conoces a tu Señor? Y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y al que has enviado, a Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, Dios promete que todos nuestros pecados serán lanzados al fondo del mar. Y es lo que a veces se nos queda. Porque una vez hice una pregunta también. Nuestros pecados, nuestra sanidad, ¿a dónde va? ¿Saben a dónde va nuestra sanidad y nuestros pecados? A ese madero, a esa cruz, a ese sacrificio. Porque Él llevó todas nuestras iniquidades. Él llevó toda nuestra maldad. Dice en su palabra en Isaías 53 que por sus llagas nosotros somos curados. ¿Por qué seguimos en la necedad? ¿Por qué seguimos en el mismo círculo que no queremos salir? ¿Es cómodo? ¿Es agradable? En Isaías 53, 1, 3, en Isaías 11, 53, 11. Hermanos, si esto no nos conmueve, si esto no nos quiere hacer cambiar, si nosotros queremos seguir siendo confortados y conformados, ¿quién es el engañador de este mundo? ¿Quién es el padre de mentiras? El padre de maldad. Y si tú sigues siendo mentiroso, si tú sigues siendo necio, si tú sigues siendo enojón, pensemos, ¿quién es mi padre en realidad? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Pero hay que creerlo, hay que vivirlo y hay que demostrarlo. Si yo me digo médico, ¿me lo creerán, hermanos? Yo no he visto un libro de medicina. Si yo me digo arquitecto, ¿me lo creerán? Si yo no sé de medidas. Pero si yo me digo cristiano, ¿tendré el conocimiento de mi salvación? En donde Dios me hace advertencias, en donde Dios me dice lo que debo y no debo de hacer. En la Biblia, Dios dice no 6,487 veces. Y sí, nada más 74 veces. ¿Por qué Dios dice más no que sí? Porque nosotros somos llevados a la necedad. Y el hombre necio nunca va a salir de donde él se encuentra. ¿Por qué? Porque se vuelve orgulloso, se vuelve soberbio. ¿Y qué les recuerda a ustedes esto? El ángel protector de Dios, el que debería de estar con él hasta la fecha, se llenó de soberbia y ahorita está aquí en la tierra, atrapando a muchos. Y aún a los que queremos llegar a Dios, Él también nos está poniendo trampas. Él también anda, como dice en su palabra, como león rugiente, queriéndonos llevar de nuevo a la necedad. Hermanos, ¿queremos llegar a Dios? Conozcámoslos.
hay muchos versículos que nos dicen cómo podemos llegar a Él. Cuando se habla del libro de la vida, me hace recordar también a Moisés. Cuando Dios le dice, mira a tu pueblo, al que tú sacaste. Y Moisés nunca dijo nada. Pero cuando Moisés dijo, no, Señor, para empezar, no es mi pueblo. Y el que le sacó no fui yo, fue tu poder. Y si no has de ir conmigo, quítame la vida y tráeme del libro de la vida. Esas fueron las condiciones que Moisés le hizo a Dios para que Dios siguiera con ellos a la tierra prometida. Y lo que a mí aquí me impacta es cuando Dios se muestra a Moisés y se muestra diciendo, Jehová, Jehová. Mismo Dios diciéndole a Moisés, Jehová, Jehová, clemente y piadoso, tardo para la ira y lleno de misericordia y verdad. Dios nos lo dice continuamente. Dios es un Dios sobrenatural, que si nosotros le obedecemos va a cambiar tu vida. Si tú no le obedeces, el Señor Jesucristo lo dijo aquí en la tierra, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará a la presencia de mi Padre. Porque muchos me dirán ese día, yo en tu nombre sané, yo en tu nombre saqué demonios, yo en tu nombre prediqué. Dios nos va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad. Nunca te conocí, nunca me relacioné contigo. 3 cosas tiene que hacer el creyente: leer, orar y, como vimos en la mesa, socializarlos. No fracturar, sanar esas fracturas que nos hacemos como seres humanos, como hermanos, como cuerpo, como iglesia. Porque nosotros muchas veces tenemos en la mente que son clubs, grupos. En la presencia de Dios, todos vamos a estar unánimes, glorificando y alabando a Dios por toda la eternidad. Nuestro Dios y Padre, gracias por ser tan paciente. Gracias por ser misericordioso, por no pagarnos como nosotros lo merecemos. Ya lo hiciste una vez, Señor. Y no nada más una, 2. 2 veces has dado juicio a la humanidad. Pero gracias por ese amor que tienes para con nosotros. Pero, Señor, ayúdanos también nosotros a ser misericordiosos con los que no te conocen. Porque también te has preocupado por ellos y también por ellos, así como en un tiempo yo anduve perdido, también ellos puedan ser alcanzados y sean alcanzados por tu palabra, por tu poder. Porque, Señor, no estamos solos. Dice tu palabra que profetas y aún los apóstoles no lo entendieron, no te entendieron, porque les faltaba que el Espíritu Santo morara en ellos. Y a veces hace esa desventaja cuando nosotros hacemos preguntas, que vemos que la tormenta a veces la hacemos en algo tan sencillo, porque nosotros seguimos siendo personas egoístas, que queremos todo, riqueza, sanidad, cuando eso no está en tu palabra, Señor, eso no está en tu libro. En tu libro está trabajo de alcanzar a los perdidos, a los que no te conocen. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a buscar, a hacer ese mandamiento que tú nos has dejado. Ayúdanos como iglesia también a buscarte, ya sea de noche o de día, para que tú hagas la obra en nosotros. Eres un Dios sobrenatural porque a muchos que han andado en caminos de perversidad, ahora te sirven.
Ahora están haciendo el trabajo que muchos no lo quieren hacer. Y Señor, esta mañana oramos para que tú hagas la obra en nosotros, como siervos tuyos, como hijos tuyos, porque solos no lo podemos hacer. Gracias por tu sacrificio. Gracias porque nuestro Dios quedó satisfecho cuando tú dijiste consumado es. Gracias, mi Señor Jesús. Amén.